Hola, hola con todos. En esta oportunidad vamos a tratar sobre cómo elaborar un cronograma de pagos eh, con una herramienta que todos conocemos, el Excel. Este cronograma de pagos está relacionado a los préstamos, mutuos dinerarios o los contratos de préstamos o contratos de mutuos dinerarios, como se conozca. De ahí la importancia de conocer cómo elaborarlo, cuáles son sus características, para que no tengamos ningún problema tributario que pueda generarse por no realizar un correcto cálculo de las cuotas a devolver de un préstamo recibido, ¿no? De un préstamo recibido entre empresas, entre una persona natural y una persona jurídica o viceversa, ¿correcto? Eh, Daría a conocer más o menos, o iniciaremos con conocer más o menos la característica que tiene un contrato, un cronograma, perdón, un cronograma de pagos, cuál es su función, qué debemos tener en cuenta. Y al finalizar, vamos a desarrollar la práctica. Utilizando la herramienta Excel vamos a hacer cálculos de tasas efectivas, de un cronograma de cuotas simples, cuotas bimestrales, eh, un cronograma con periodo de gracia, donde se paga los intereses, y un periodo de gracia donde no se cancelan los intereses durante el periodo de gracia, ¿correcto? Pues bien, el cronograma de pagos, ¿no? Las compañías peruanas cada vez efectúan préstamos a terceros y sus vinculadas, lo que les comentaba. Y sus áreas financieras, contables o legales deben establecer estrategias de devolución en función a sus flujos de caja. Esto nos obliga a conocer finanzas y el uso de herramientas como el Excel para calcular los intereses y las cuotas de manera inmediata para el análisis correspondiente y toma de decisiones. Es importante establecer un cronograma previo a la recepción de un préstamo. Todos lo sabemos por el impacto que tiene en los flujos de caja. De ahí partiremos para tomar una mejor decisión en cuanto al plazo de devolución de un préstamo que se recibe o los intereses a los que se pueda pactar o la modalidad de la cuota, mensual, bimensual, trimensual, cada 6 meses, cuotas dobles en el mes de julio, cuotas dobles en el mes de diciembre, periodos de gracia con el pago de intereses en el periodo de gracia o con periodo de gracia sin el pago de los intereses, lo que generaría una capitalización de esos intereses que se van devengando. ¿Correcto? ¿Qué es un cronograma de pagos? Es una estructura que está compuesta entre el capital, los intereses, la cuota, ¿no? Aquí se fija el número de cuotas por el que será devuelto un mutuo o un préstamo de dinero. Ahora, ¿y qué es un mutuo? Si queremos saber qué es un contrato de mutuo, tendríamos que acudir a el Código Civil. Ahí establecen cuáles son las características de un contrato de mutuo y el cual hay que respetar, porque recordemos que el Código Civil también establece o prohíbe la usura. Cuidado con eso. Ahora, ¿qué son los intereses? ¿Qué es la cuota? Bueno, los intereses todos ya sabemos que es el costo
por el uso del dinero. Y la cuota es el importe que está compuesto por el capital y los intereses. Tipos de cronogramas de pago, les voy a mostrar cinco cronogramas de pago. Por ejemplo, en donde aquí vemos que este es un cronograma de pagos de cuotas simples. Se establece la tasa efectiva anual. Hay que calcular la tasa efectiva mensual. Si las cuotas son mensuales, calculamos la cuota. Está el número de cuotas establecido. Este es un cronograma. Este es el cronograma de cuotas simples. Como pueden ver, están aquí las 24 cuotas mensuales. Su fecha de vencimiento es el último día de cada mes. La cuota es homogénea para las 24 cuotas y como vemos en las columnas de amortización e intereses están establecidas su parte que corresponde a cada cuota. Este es un cronograma, repito, de cuotas simples. Vamos a ver en el siguiente tipo de cronograma, un cronograma de pago con cuotas dobles. Aquí vemos en la imagen que las cuotas dobles serán en julio y diciembre. El número de cuotas son 24 cuotas, pero en julio y diciembre se pagarán el doble. Tenemos la tasa efectiva. Las cuotas dobles, ¿por qué cuotas dobles? Bueno, hay empresas bien marcadas, por ejemplo las de transporte interprovincial, ¿no? En la que en los meses de julio y diciembre tiene una mayor demanda ese servicio. Por fiestas patrias, las personas se movilizan mucho más. El término de los ciclos académicos, ¿no? Y en el mes de diciembre igual, añadiendo las fiestas navideñas, ¿correcto? Todo el mundo viaja. Entonces, las partes que intervienen en un contrato de mutuo pueden establecer que se efectúen cuotas dobles en los meses de julio y diciembre para que las demás cuotas sean menores y en las de julio y diciembre sean el doble. ¿Por qué? Porque como les repito, este cronograma, el cronograma tiene que aprobarse tiene que aprobar la gerencia, tiene que aprobar el directorio. Y el directorio o el gerente les va a pedir de qué manera impacta en los flujos de efectivo. Si los flujos que va a recibir la empresa durante los próximos meses en el que se va a endeudar y tiene que cumplir con las obligaciones de devolver el préstamo en cuotas, tiene que evaluarse el impacto en su flujo de efectivo y que éste esté dentro de los límites permitidos, de tal manera que en determinados meses no la empresa puede darse que tenga dificultades financieras en determinados momentos por algunas emergencias, entonces evitar ese tipo de situaciones, ¿correcto? Por eso todas las empresas tienen un margen de caja, ¿no? Dejan un margen de maniobra para ese tipo de situaciones, ¿no? De emergencias o contingencias. Entonces, cuando reciben un préstamo y necesitan devolver, tienen que hacer una proyección, incluido el pago de la cuota. Más aún, si es que solicitas un préstamo a un banco, te va a pedir que le presentes un flujo de caja proyectado. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ahora, depende mucho de cómo lleguen a las partes,
si llegan a un acuerdo en que la devolución será en su integridad, en una única cuota, perfecto. Pero por eso, como les repito, para realizarse préstamos, ¿ok? Para realizarse préstamos siempre se tienen que realizar simulaciones. Y el impacto que tiene en el flujo de caja. Puedes hacer una devolución a un mes porque estás esperando un ingreso o lo necesitas para una inversión inmediata y vas a recuperarlo. Ahora, puedes que lo destines a activo fijo, entonces necesitas por el importe, las empresas normalmente no pueden hacer la devolución total, entonces tienen que pactar en un contrato la forma de devolución y esta tiene que plasmarse en un cronograma de devoluciones, de pagos. Entonces, como les repito, pueden establecerse cuotas dobles, como en este ejemplo, ¿no? Y veamos cómo es un cronograma. Idéntico al de cuotas simples, pero como ven aquí, son los mismos 15.000. Las cuotas, como ven, son mucho menores que las en el caso de simples, pero en la de diciembre y en las de julio es el doble de la cuota. ¿Correcto? Entonces, este es un cronograma de cuotas dobles. Veamos cuotas bimestrales. Si se pactan cuotas bimestrales, automáticamente al establecerse una tasa efectiva anual, se tiene que calcular la tasa efectiva bimestral equivalente para calcular la cuota bimestrales. Esto quiere decir que cada 2 meses se va a realizar el pago de la cuota. Cada 2 meses. Son 12 cuotas cada 2 meses. En 24 meses se estaría devolviendo el íntegro, pero se pagan cada bimestre. Aquí ven cómo se reduce el número de cuotas, pero que en el fondo son 24 meses porque cada cuota es cada 2 meses. Fechas de vencimientos cada 2 meses. La cuota es mucho más alta que la determinada en la simple, en las cuotas dobles. Aquí obvio son 12 cuotas, ¿no? Cuotas. Aquí ha habido un error. Aquí no es un cronograma de pagos de cuotas bimestrales. ¿Sí? Este es un cronograma de pagos con un periodo de gracia, ¿sí? Con un periodo de gracia de 4 meses, periodo de gracia 4 meses, con 20 cuotas ordinarias. El préstamo es de 15.000 soles, ¿sí? Y vamos a ver la estructura. Como vemos aquí, esta es cronograma de pago de mutuo dinerario con capitalización de intereses. Quiere decir que son 24 cuotas, pero las primeras cuatro cuotas, ¿no? Los intereses que se están generando durante los primeros 4 meses son capitalizados, para que en los posteriores 20 cuotas restantes se determine la cuota en función al nuevo importe capitalizado. Y esta es la imagen, ¿no? Cuotas simples con periodo de gracia y capitalización de intereses, que es lo mismo que acabamos de ver, ¿no? Aquí se han duplicado las imágenes, pero las dos anteriores estaban
con un cronograma que pertenece al actual, pero con un título del anterior. Y el cronograma de pagos con cuotas simples, con periodo de gracia, pero en el que se paga los intereses en dicho periodo de gracia, ¿correcto? Aquí vamos a revisar. Los intereses se calculan durante los primeros 4 meses. Se cancela el valor de cuotas, es lo mismo que los intereses. Aquí se está pagando los intereses, de tal manera para evitar que estos se capitalicen y se paguen intereses sobre intereses en el resto de las cuotas, ¿correcto? Y se determina los pagos también homogéneos durante los últimos 20 cuotas, homogéneos sobre el préstamo recibido. Recordemos que aquí no se capitalizan los intereses durante los primeros 4 meses porque se está cancelando, se está devolviendo. Este es un tipo de cronogramas que se puede utilizar para un mutuo dinerario. ¿Ok? Pues bien, ahora vayamos a la práctica. Bueno, aquí estamos para desarrollar la práctica de los cronogramas de préstamos o de mutuos dinerarios, como quieran o como se desee llamar. Vamos a, o voy a explicarles paso por paso cómo establecer un cronograma de pagos en función a lo que se establezca en un contrato. ¿Sí? No nos olvidemos que uno de los requisitos es que el cronograma de pagos esté incluido en un contrato de préstamo, un contrato de mutuo dinerario, en donde se establezcan claramente el importe del interés y del capital. ¿Por qué? Porque recuerden que al pactarse intereses y el pago sea por cuotas, este va a tener que figurar en una factura, ¿correcto? Entonces, eh, ese es el camino, ¿correcto? Ese es el camino correcto. Entonces hace necesario que se establezcan eh, cronogramas, ¿no? En donde se identifiquen el capital y los intereses. Vayamos en este ejemplo de un préstamo de 15.000 soles a 24 cuotas mensuales. La fecha del desembolso se realizó el 1 de octubre del 2024. El periodo de pago es mensual y el préstamo se concedió a una tasa efectiva anual TEA del 14%. Ya hemos estructurado el cuadro o el cronograma de tal manera que hemos identificado el número de cuota, el vencimiento o el próximo vencimiento o los vencimientos de las 24 cuotas, que todas se pagan al finalizar la cuota, al finalizar el periodo mensual. ¿Okay? No es un pago adelantado. Podría ser, sí, podría ser, pero ahí habría que hacer un cálculo distinto. Pero al finalizar, nosotros nos vamos a enfocar en cuotas mensuales en las que se van a pagar al final de cada periodo mensual, ¿correcto? Tenemos una columna para identificar la amortización del capital, los intereses, el valor cuota.
Y la columna final, saldo del capital, para ir viendo cómo va disminuyendo el capital conforme vayamos pagando las cuotas. Pues bien, este préstamo se ha establecido en 24 cuotas mensuales. Si bien se establece la tasa efectiva anual, lo primero que deberíamos calcular es la tasa equivalente mensual. Aplicamos aquí simplemente la fórmula financiera para la conversión de la tasa efectiva anual a la tasa de la tasa efectiva anual a la tasa efectiva mensual. ¿Sí? Entonces aplicamos la fórmula 1 más la tasa anual, correcto, la elevamos a la potencia. Vamos a querer una tasa mensual, quiere decir 1 de 12, porque la tasa efectiva anual es de 12 meses, menos 1. ¿Ok? Y ahí tenemos la tasa efectiva mensual del 1.10%. El siguiente procedimiento es calcular la cuota. Entonces aquí utilizamos mucho más rápido la fórmula para determinar la cuota. Tenemos pago. Si vamos a calcular la cuota mensual, entonces tenemos que establecer primero la tasa efectiva mensual, obviamente, el número de cuotas y el valor actual del préstamo. Como sabemos, digitamos el negativo por ser el valor actual, siempre va en negativo, correcto, y cerramos la fórmula. Tenemos una cuota de 714.36 que debemos pagar al finalizar de cada periodo mensual. En el cronograma hemos colocado que se paga la primera cuota el 31 de octubre del 2024 y así todos los cada fines de mes, ¿sí? Cada fines de mes. Para este cronograma he utilizado la fórmula fin de mes para que me identifique el último día de cada mes, considerando que sea hábil, ¿no? Porque sabemos que puede ser un domingo, un feriado, pero como sabemos se postergan para el día hábil siguiente. Pues bien, aquí lo que vamos a traer como cuota, vamos a vincular la celda donde tenemos la cuota, la fijamos. Se entiende que el calcular la cuota, esta cuota será aquella que se pagará todos los meses, ¿correcto? Entonces fijamos la cuota y luego la copiamos en todos los periodos, porque se entiende que esta es la que se pagará todos los meses. Arrastramos la fórmula. Luego de esto calculamos el interés. Sabemos que el interés se paga sobre el saldo del capital. Multiplicamos por la tasa efectiva mensual, la fijamos y soltamos. La amortización del capital no es más que la diferencia de la cuota con el cálculo del interés mensual. Ahora, ese cálculo del interés, hemos fijado la tasa porque la tasa no varía y se paga sobre el saldo del capital. Ya está formulada, ¿no es cierto? Si quieren verla, está aquí. Siempre esta fórmula jala el saldo anterior y multiplica por el interés. Para el siguiente periodo va a jalar la celda donde figura los 14.450.32 soles y lo va a multiplicar por la tasa efectiva mensual, ¿correcto? Y en el caso de la amortización siempre va a ser la diferencia entre la cuota y el interés calculado de cada periodo. Entonces, como las dos celdas están formuladas,
arrastramos hasta el final del cronograma. Y este es un cronograma de cuotas simples. ¿Ok? Como vemos, a la parte final tengo un casillero que me valida que todo esté conforme. Tengo que sumar toda la amortización, el valor de las amortizaciones tiene que ser idéntico. O sea, en otras palabras, este es el capital. La suma de todas las cuotas de la columna de amortización tiene que ser idéntico al importe del préstamo. Más los intereses me tiene que sumar la totalidad de las cuotas, mensuales, ¿correcto? Y es correcto, ¿no? El Excel está diseñado para que me haga todos esos cálculos. Y al final el saldo del capital tiene que ser 0. No nos olvidemos, y repito, cuando existe un cronograma, tú estableces las condiciones, haces previamente una simulación financiera como el que acabamos de hacer por cuotas, ¿no? Teniendo unos datos aproximados, la tasa, el periodo, el importe del préstamo. ¿Para qué? Para que a partir de aquí puedan bien ajustar el cronograma. Quizás el importe se ajusta a su flujo de caja. Entonces, por decir, tienen un excedente de caja de 1000 soles. Entonces lo que podrían hacer es ajustar el cronograma a esos 1000 soles. Entonces tendrían que disminuir quizás el número de cuotas, ¿no? Entonces, para que puedan tomar una decisión sobre el préstamo. Y no nos olvidemos que la cuota no es el importe que simplemente se debe pagar. Recordemos que los intereses están grabados con IGB si es que quienes se prestan, correcto, si quien presta es una empresa generadora de rentas de tercera categoría. Entonces tendría que grabarse el interés con el IGB, y al momento de emitirse la factura, ya el reglamento de comprobantes de pago ha establecido que se tiene que identificar el importe de la amortización más los intereses. Y si grabamos los intereses, esta cuota sería más el IGB de los intereses, ¿correcto? Y hay que tener en cuenta que estos intereses de exceder los 700 soles estarían sujetas a la detracción, ¿correcto? No nos olvidemos esos puntos. No es motivo de este curso, pero se los menciono porque quien les habla es contador público con especialización en finanzas, en tributación, ¿correcto? Entonces puedo asesorarlos puedo explicarles estos temas de manera integral. La parte del contrato civil también me he especializado en esos temas, pero será motivo de un nuevo vídeo que colgaré en mi canal relacionado a los préstamos entre partes vinculadas, no vinculadas, cuando presta una empresa a otra empresa, cuando presta una persona natural a una empresa o viceversa, ¿correcto? He visto todos los aspectos, y estos ejemplos serían complementarios a esa parte teórica de los préstamos, en las que se establecen cláusulas especiales, ¿no? Y les mostraría una redacción, no una sola redacción, sino unos modelos de contratos de préstamos, ¿correcto? No se olviden que de presentarse préstamos a título gratuito tendrían que calcular también el interés presunto, ¿correcto? Pero
cuando a dicho préstamo le sea aplicable. No a todos, no a todos podría, o no en todos los casos se podría aplicar el interés presunto, ¿no? Pero ese es un tema aparte, es también muy poco difundido, pero es muy importante por el impacto tributario que debe tener, ¿no? Y esto forma parte del planeamiento tributario de una empresa. Ok, pues veamos el siguiente cronograma. El siguiente cronograma que que vamos a calcular juntos es cuando se establece un cronograma de cuotas dobles. Cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. Como sabemos, algunas empresas, por ejemplo, en un caso en el que yo he sido contador en una empresa de transporte interprovincial, no solamente de transporte interprovincial también de carga pesada, ¿correcto? Los meses de julio y diciembre, estas empresas se ven, digamos, sus operaciones se ven incrementadas por, digamos, la fuerte demanda de los pasajeros o las personas que viajan de un punto a otro. Por ejemplo, en el mes de julio, por los feriados, la gente viaja muchísimo más, y en diciembre, por las fiestas navideñas, correcto, la gente se moviliza muchísimo más. Entonces las empresas de transportes tienen un flujo de efectivo mucho más grande. Entonces, en este caso podrían tener dentro de su flujo de caja una mayor disponibilidad para, en el hipotético caso que reciban préstamos, asumir un mejor importe destinado a la devolución de sus préstamos. ¿Correcto? Entonces, este cronograma está diseñado para ese tipo de préstamos que puede obtener una empresa de transportes. Entonces, pero tiene que ver como ya les he comentado, tiene que ver mucho su área financiera. Quien realice un planeamiento financiero tiene que conocer estos aspectos, ¿correcto? Para tomar mejores decisiones. Para el caso, igual, vamos a asumir que el préstamo es de 15.000 soles, el número de cuotas es a 24 periodos mensuales, la fecha del desembolso es el 1 de octubre, el periodo de pago también es mensual, la tasa efectiva también es el 14%, pero con cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. Lo primero que vamos a hacer, dada las características del préstamo, la devolución será mensual, tenemos que calcular nuevamente la tasa efectiva mensual. Nuevamente aplicamos la fórmula 1 más la tasa anual elevamos a la potencia, necesitamos calcular la mensual, 1 entre 12 menos 1, y tenemos la tasa mensualizada. En este caso dijimos que eran cuotas dobles, correcto, cuotas dobles. Tenemos que calcular, lo primero que vamos a calcular es la cuota. ¿Okay? Aplicamos la fórmula financiera, tenemos la tasa del 1.10, el número de periodos 24, el valor actual, como ya dijimos, negativo, y cerramos la fórmula. La cuota es de 714.36. Entonces, una vez que tenemos el importe de la cuota, nuevamente la relacionamos, fijamos, correcto, fijamos, luego copiamos
la fórmula y la arrastramos. Nuevamente los intereses se pagan en función al saldo del capital, multiplicamos por la tasa, fijamos la amortización del capital es la diferencia de la cuota más los intereses y arrastramos las fórmulas hasta la cuota 24. Aquí en el cronograma he resaltado los periodos en los que se pagan de acuerdo al contrato de préstamo las cuotas dobles. Hasta el momento hemos hecho cálculos como si fueran cuotas simples, ¿correcto? ¿Por qué? Porque para el cálculo de la cuota doble hay un procedimiento especial, que es el siguiente. En dichos meses que hemos establecido, lo vamos a multiplicar por 2, porque se entiende que es una cuota doble, ¿correcto? Vamos a multiplicar por 2. Esto requiere un poco de paciencia, pero cuando ya lo dominen va a ser en realidad muy rápido. Por eso los financistas son muy hábiles en determinar esto, ¿no? Cuando les piden un análisis o un planeamiento financiero sobre préstamos y algunos otros temas, si conocen matemática financiera al revés y al derecho, hacen sus cálculos de manera excelente, ¿no? Inclusive hasta los flujos de caja, ¿no? Cuando hay que proyectar, ¿no? Cuando hay que realizar análisis de sensibilidad sobre las ventas futuras y entre otros aspectos, ¿no? Entonces, para ya un financista se vuelve eso, digamos, no tan sencillo, ojo, no es tan sencillo ahora, pero las herramientas de Excel te ayudan para obtener esa información mucho más rápida, ¿no? Pues bien, regresemos al tema. Luego que hemos multiplicado por 2 la cuota, no nos olvidemos de que las siguientes cuotas siguen siendo simples. Entonces, como hemos fijado las fórmulas y se copian de acuerdo a la anterior, ¿qué sucede? Aquí en las cuotas donde hemos multiplicado por 2 se están copiando. Entonces lo que tenemos que hacer es fijarlo de acuerdo a la cuota a la que corresponde una cuota simple, ¿no? No nos olvidemos de ello, ¿ok? Hay que modificar, si no nuestro cronograma se va a distorsionar y cuando haga las validaciones de si es que están correctos los cálculos, nos va a salir cualquier cosa y no el que corresponde. Ok, como vemos aquí, igual el cronograma, por haberlo multiplicado, por jalar la cuota simple y doble, ya se distorsionó, ¿no? El último pago no es 0 y acá obviamente si queremos validar tampoco lo será. ¿Por qué? Porque miren, fíjense, aquí en las últimas cuotas es negativo y obviamente en un cronograma de pagos es imposible que sean negativos, ¿no? Es más, aquí las cuotas negativas, ¿no? Obvio que no es, se ha distorsionado totalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Correcto? Entonces, como ya todo está formulado, para este tipo de casos nosotros necesitamos aplicar ¿cómo le llamamos? Bueno, en Excel tiene una función,
¿sí? Tiene una función para o que se utiliza para este tipo de casos, que es la de buscar objetivo. Por ejemplo, pero esta función, ¿qué es lo que establece o qué te pide? Es, fijas la celda, por ejemplo, vamos a fijar esta celda, que es la que queremos, la última cuota, que sea 0, pero moviendo ¿qué celda? La de la cuota, ¿no? La de la cuota. Entonces, como vemos aquí la cuota, esta cuota está vinculada al cronograma, correcto, como hicimos aquí en la primera cuota, está vinculada, está la fórmula, está fijada inclusive. Entonces, como está formulada aquí, igual el cálculo de la cuota también hemos aplicado una fórmula, pero para esta función de buscar objetivo necesita que este campo no tenga una fórmula, sino tenga un número. Obviamente tiene un número, pero como consecuencia de una fórmula. Esta función que se utiliza para estos casos necesita que ese campo no sea una fórmula, y en este caso lo es. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarlo, 714.36. Ahora ya es un campo numérico, que es lo que quiere la función. Entonces, luego nos vamos a ubicar en datos, análisis de hipótesis y buscar objetivo. Vamos a definir una celda, como les dije, va a ser la última. El último periodo, el saldo del capital, yo quiero que este sea 0. Quiero que sea 0. Cambiando qué celda, como ya les dije, la cuota. Si cambia esta, me va a cambiar el cronograma de tal manera que cumpla con las condiciones que yo le he mencionado. ¿Y cuál es? Que en los periodos julio y diciembre esa cuota sea el doble de las anteriores y las siguientes sean las que corresponden a una cuota simple, ¿correcto? Entonces fijamos, le damos aceptar y buscó qué importe calza para que el cronograma me arroje cuotas equivalentes y el del mes de julio y diciembre el doble de dicha cuota. Y aquí está. Validó la celda que me permite validar las demás celdas. Todas las cuotas son positivas, las amortizaciones, los intereses también son positivos, y la última celda me da 0, arroja el importe 0. Y ahora validamos. Los 1224 tiene que ser el doble de la cuota ordinaria. La cuota ordinaria es 612.31 por 2, 1224.62. Bueno, es el Excel, te calcula aprox, correcto, pero es 61. Y como pueden ver, en todos los meses de diciembre y julio son los mismos. El último, ahí está, los mismos. Este es un cronograma con cuotas dobles en los meses de julio y diciembre. Puede establecerse también en un mutuo dinerario que la devolución sea, por ejemplo, en cuotas bimestrales. ¿Por qué no? ¿Por qué no? También puede establecerse. ¿Correcto? También puede establecerse. Y pasemos a calcularlo. ¿Qué cambia aquí? Tiene un pequeño cambio. ¿Cuál es?
Tenemos las mismas condiciones, cambia el número de cuotas, asumamos que son 12 cuotas. Como va a ser el periodo de pago bimensual, quiere decir cada 2 meses, iniciamos el 1 de octubre a una tasa efectiva anual del 14%. Lo que necesitamos hacer aquí entonces es calcular la tasa efectiva bimensual, correcto. Aplicamos la fórmula para determinar la tasa equivalente. Ahora el exponente va a ser, como es una tasa efectiva de 12 meses, la quiero bimestral, 2 de 12 menos 1. La tasa bimestral será 2.21. Ahora hay que determinar la cuota pago, la tasa bimestral, el número de periodos bimestrales, son 12 cuotas. En el fondo son 24 meses, porque son cada 2 meses el pago, 12 cuotas bimestrales. Número de periodos, el valor actual que es 15.000 soles. Ahora, esto es en soles, en dólares es lo mismo. Hay que hacer el cálculo de todo en dólares. O euros, como guste. Correcto, cerramos. Y vamos a tener el importe de la cuota, 1436.56. ¿Qué es lo que hacemos? Igual, traemos, fijamos el valor de la cuota determinado, copiamos hasta la última cuota, calculamos los intereses de acuerdo al capital, el saldo del capital, en este caso el bimestral, fijamos, calculamos la parte del capital, restamos a la cuota y tenemos la amortización. Tenemos formulados, arrastramos dichas fórmulas y aquí está. Y aquí está. Miren, ve. Sumamos el capital, que debe ser 15.000, más los intereses 2.238.71, sumados me da el importe total de las cuotas de los 12 periodos, idénticos. Y aquí en la última celda, el capital es 0. Cuotas bimensuales. ¿Qué debo fijarme? La cuota. Está dentro de las posibilidades que tengo para cubrir esa necesidad de efectivo. No se olviden que aquí se factura y se incluye el IGB de los intereses. Ahora, ¿qué otro tipo de préstamo? Ojo, no olvidemos que uno solicita un préstamo cuando tiene una necesidad de efectivo, ¿correcto? Para inversión, para lo que sea. Pero hay muchas empresas que necesitan el dinero con urgencia, pero que no tienen para cubrir los primeros meses. Entonces, aquí es necesario pactar un préstamo con un periodo de gracia. Con un periodo de gracia hay dos posibilidades. Un periodo de gracia con pago de los intereses, de tal manera que el capital, o para evitar que esos intereses se capitalicen con el capital, o la otra es que se pacte un periodo de gracia sin el pago de los intereses durante el periodo de gracia, de tal manera que esos intereses se capitalicen al importe del desembolso. ¿Ok? O sea, todo lo contrario al primero, ¿correcto? Uno, en el que se pactan, en ambos se pactan periodos de gracia, pero en uno se pacta que se paguen los intereses, que sean lo único que se paguen sean los intereses desde el primer mes, para evitar de que esos intereses
se capitalicen durante el periodo de gracia. Y el otro es, no se pagan los intereses durante el periodo de gracia y se acepta que esos intereses sean capitalizados y esta capitalización sea el nuevo importe del capital. ¿Ok? Pero lo vamos a ver cada uno con un ejemplo. Vayamos al primero, en la que no se paga absolutamente nada desde el primer mes y se espera que estos intereses durante el periodo de gracia sean capitalizados al importe del préstamo. ¿Ok? Entonces, el importe siguen siendo los 15.000. Vamos a hacer una variación. 24 meses es el número de cuotas. El periodo de gracia es 4 meses. Por lo tanto, la diferencia serían 20 cuotas ordinarias. Esas 20 cuotas se pagarán cuotas idénticas. Durante las primeras 4 cuotas, solamente se establecerán o se determinarán los intereses cuyos importes serán capitalizados al importe del préstamo. Igual, los periodos son mensuales de devolución, la tasa efectiva es el 14%. Entonces, lo primero que vamos a calcular aquí para determinar los intereses del periodo de gracia es la tasa efectiva mensual. Y nuevamente aplicamos la fórmula financiera, 1 más el 14%, lo elevamos, esto lo elevamos a tasa efectiva, es un mes, 1 entre 12, le vamos a la potencia 1 entre 12 menos 1. ¿Correcto? Entonces vamos a tener aquí la tasa efectiva mensual. Entonces lo que nosotros necesitamos es calcular los intereses desde el primer periodo, ¿correcto? Los cuales se van a capitalizar. Entonces multiplicamos por el capital por el 1.10%, lo fijamos y tenemos los intereses. Como este se ha fijado, correcto, automáticamente pasa a formar parte del nuevo capital. ¿Ok? Entonces estos intereses que no se van a pagar, no se están pagando, ¿ok? No se están pagando, o sea, la empresa no va a pagar nada, absolutamente nada desde la primera cuota hasta la quinta cuota que recién tendría que pagar según el ejemplo, pero estos intereses ya van a formar parte del capital. Entonces, como las fórmulas ya están fijadas, el cálculo de los intereses es por los primeros 4 periodos y están calculados en función al saldo del préstamo capitalizado. Como pueden ver, el importe de la capitalización al cuarto periodo es 15.669.66. Llevamos a nuestro cuadro del préstamo capitalizado. Este sería el nuevo préstamo sobre el cual se tendría que calcular las cuotas de los 20 próximos meses. La tasa no varía. Entonces aquí aplicamos la fórmula de la cuota mensual. Número de periodos serían las ordinarias. El valor actual serían el importe capitalizado. Cerramos y tenemos la nueva cuota. Como en los ejercicios anteriores, nuevamente vinculamos esa celda
con el cronograma, la fijamos y copiamos al resto de cuotas. En el caso de los intereses, la fórmula no va a sufrir variación, es la misma. Calculamos el importe de la cuota menos el interés, vamos a obtener el importe que corresponde al capital. Arrastramos en el cronograma. Recordemos que la suma de todas las amortizaciones tiene que ser idéntico al nuevo capital, que son los 15.669.66, ya no los 15.000, ¿correcto? Los intereses, la suma coincide totalmente. La última celda de la columna de capital es 0. Como vemos, está validado este cronograma y está correcto. Ahora, en el siguiente cálculo vamos a ver en el que esos intereses determinados desde la primera cuota se cancelan para evitar que estos sean capitalizados, ¿no? Y los intereses siguientes pues sean sobre el préstamo recibido, ¿correcto? Pasemos a su cálculo. Bueno, aquí tienen ya ya tiene el dato de la cuota calculada. Ojo, no olvidemos que la cuota calculada debe estar en función a las 20 cuotas ordinarias que restan de las 24. Recuerden que el periodo de gracia sí es un periodo de gracia en el que no se va a pagar el capital, pero sí los intereses, ¿correcto? Entonces, ahora, si se pagan los intereses, las cuotas que faltarían serían 20, las cuales sí tienen que incluir el interés y el capital, ¿correcto? Entonces, calculemos primero el interés por 1.10, lo fijamos. No, tiene las mismas características, por eso dejé los importes, ¿no?, de la tasa efectiva mensual, ¿no? Entonces aquí lo que se está pagando es los intereses. El capital no va a variar, ¿correcto? Entonces se pagan los intereses durante los primeros 2, 3, 4 periodos, ¿correcto? Son los que se van a pagar, por eso es que traemos al valor cuota 3 y 4. Aquí está la fórmula sobre los 15.000. Ahí está, es lo que se va a pagar. Bueno, ya determinado la cuota, ahí está sobre las 20 ordinarias. Entonces vinculamos la celda, la fijamos y copiamos a las siguientes cuotas. Igual en este caso el interés lo arrastramos calculamos la parte del capital y ahí está el resultado correcto. Pagamos los intereses de tal manera que evitamos que se capitalicen y se pagan intereses sobre intereses. Y en la quinta cuota, aquí está,
se siguen pagando sobre el capital recibido y las cuotas son idénticas. Ahora, aquí depende del financiero, ¿no? Bajo estas cuotas podrían establecerse cuotas dobles también, ¿correcto? Para lo que ya les enseñé qué es lo que tendrían que modificar, ¿no? O cómo modificarlos. Es bastante, no voy a decir sencillo, tiene su grado de complejidad, pero con práctica yo creo que se podrán determinar mucho más rápido, ¿correcto? Y estos cronogramas a mí me sirven para incluirlos en los contratos y que los asistentes de finanzas o de contabilidad puedan, o el área de facturación, ¿no? Puedan ir controlando todos los meses en las fechas en que deben emitir las correspondientes facturas, ¿correcto? Por el interés. Correcto, no nos olvidemos que la tasa efectiva anual aquí colocada es un promedio. En mi caso, y quizás ustedes lo sepan, para establecer una tasa de efectiva, digamos, y llevarla a mis cálculos me es sencillo. Yo, por ejemplo, trabajamos con todos los bancos. Yo les pido las tasas efectivas anuales por las que podría acceder a un préstamo y de todas esas saco un promedio o decidimos cuál aplicarla, mientras que no estén sobre el mercado, o puedo aplicar la más alta también. En realidad yo aplico la más alta, ¿ok? Entonces no debería tener ningún problema porque las tasas son de mercado y además tengo dos correos que me acreditan que esas tasas eran las vigentes que los bancos estarían dispuestos a cobrar de percibir o de entregarnos un préstamo, ¿correcto? A mí no, a la empresa. Pues bien, esta es la forma, el procedimiento de cálculo de un cronograma de un préstamo o mutuo dinerario, el cual deberían practicar y tenerlo en la memoria, porque uno nunca sabe que yo puedo llegar el día lunes al trabajo y me digan, vamos a solicitar, necesitamos un préstamo, necesitamos una simulación del flujo que necesitamos, ¿no? Del flujo que vamos a necesitar para cubrir, por ejemplo, un préstamo a 12 meses, 24 meses, 36 meses, 48 meses, hasta 72 meses, dependiendo de el destino que se quiera dar al préstamo que se va a solicitar, ¿correcto? Y no nos olvidemos, algo importante. ¿Por qué es importante? Porque los bancos, cuando quieren, cuando las empresas solicitan un préstamo, necesariamente, casi siempre, te piden un flujo de caja, ¿correcto? Entonces, tienes que presentar ese flujo de caja considerando la cuota, ¿no? Y tiene que coincidir con la cuota que ellos calculan. Y esta es la forma. Puede variar por ahí en 1%, pero es por la tasa, ¿no? Por ejemplo, acá le he puesto 14%, pero ellos te lo dan a 13.998, 3 dígitos, ¿no? O en los días que te calcula cada periodo, te lo hacen en 30 días, ¿no? Entonces puede variar por ahí un poquito. No mucho. Unos 10, 20 soles no van a ser, no es una gran variación, ¿correcto? Ahora, pero cuando la empresa le presta
a un trabajador, a otra empresa vinculada o a un tercero, entonces utiliza este tipo de cronogramas, ¿no? Entonces, pues bien, esta es la parte práctica. Sí, esta es la parte práctica. Me estoy adelantando a subir este vídeo de la parte práctica porque es necesario conocerlo, ¿no? Hasta ahora no he visto ningún profesional contable que domine de manera integral todo. Hay abogados que también asesoran sobre los préstamos, que esta es la característica, estos son los requisitos, que el contrato debe ser así, asá, pero a la hora del tema financiero, hasta la tasa te dan, pero en el momento del cálculo se topan con una pared porque no saben calcularlo, no lo saben, simplemente así no lo saben, es que no conocen el tema financiero. Y a quién miran y acuden o solicitan como si fuera algo fácil, al contador, ¿no? O al financista, que debería saberlo, ¿no? Y si la empresa no lo tiene, acuden lo más pronto al contador, ¿no? Entonces, y ahora, conocer sobre temas civiles de elaboración de contratos tampoco es difícil. Sí necesita tiempo, lectura, para que uno conozca, además vincularlo al tema tributario, porque el tema tributario también te establece unos requisitos. Entonces, el contador puede establecer un contrato que incluya los requisitos del Código Civil y la ley del impuesto a la renta. Y además complementarlo el aspecto financiero, ¿no? Entonces, y más aún ahora, ¿no? Todo el mundo habla de los préstamos, uno se está fijando mucho en los préstamos ahora, porque sabe que no se han estado realizando adecuadamente, ¿sí? Ahora, hay préstamos en los que la devolución es a una sola cuota, pero igual, si fijas intereses, tienes que calcularlas, y el cálculo tiene que estar en el contrato. ¿Ok? Bien, eso sería todo. Yo igual les agradecería y les recalco dejar sus comentarios, sus likes, compartir este pequeño espacio, este pequeño canal en la que seguiré contribuyendo con algunos temas importantísimos para quienes estamos dentro de este campo laboral de la contabilidad, finanzas, ¿correcto? Pues bien, eso es todo, me despido. Nuevamente no se olviden de darles like, dejar sus comentarios y para quienes lo deseen estoy dejando mi número celular, mi correo. Yo tengo este archivo ya diseñado, el que yo uso siempre. En todas las empresas en las que he estado me lo he llevado y me ha servido para digamos, un eficiente asesoramiento empresarial donde esté, ¿ok? Entonces, para quienes lo deseen, se pueden comunicar conmigo al número telefónico que estoy dejando aquí en el vídeo o al correo electrónico, ¿correcto? Bueno, para que lo puedan corroborar o puedan tener el mismo material. Este material está ya filtrado, está bien organizado, no hay mucho que modificar, no hay nada que modificar, inclusive hasta el título, ¿correcto? ¿No? Ya está adecuado para lo que se requiere, ¿correcto? Validaciones también. Entonces, bueno,
Igual, gracias por visitar el canal, gracias por ver el vídeo y hasta pronto.